Ok, muchísimas gracias. Estamos en este momento conectados y pues tenemos un invitado especial el día de hoy. Nuestro invitado especial es el capitán de fragata Cristian Fiallos. Puedo decir con orgullo que fui el director de tesis del capitán Fiallos cuando estaba de profesor, perdón, sí, yo estaba de profesor de él y él estudiando la maestría de gestión marítima y portuaria en la Universidad del Pacífico. Entonces nos encontramos con un máster en gestión marítima y portuaria. Yo lo aprecio mucho a Cristian eh, por su trayectoria, por su actividad, y él lo sabe más que nadie, por su actividad rebelde, ¿verdad? Por querer cambiar el mundo. Uh, Estoy seguro que eso lo hace también la Armada del Ecuador. Um, y creo que he tenido un alumno del cual puedo sentirme orgulloso y por eso hemos mantenido la comunicación. Ahora, Cristian está en actividades muy importantes como comandante del área de inteligencia marítima. Um, el día de hoy nos va a conversar justamente sobre esos desafíos en esta área. Son desafíos verdaderamente complejos en este momento especial que está el Ecuador. Y sí, quisiera que conversemos un poco sobre eso. Cristian, una preguntita, y la hago dentro del marco de lo que discutíamos cuando estaba en proceso de aprobación el proyecto en ese entonces de la Ley Orgánica de Navegación que iba a sustituir el Código de Policía Marítima. Yo recuerdo que se decía que la ley de navegación iba a ser la solución para en ese momento no tan notoria, pero creciente criminalidad en el sector marítimo ecuatoriano y que afectaba especialmente al sector artesanal pesquero. Dentro de ese debate dijimos que la ley de por sí no resuelve un problema de criminalidad, como en este caso, si es que no se daban los recursos suficientes para poder combatirlo. Ahora que ya tenemos la Ley Orgánica de Navegación aprobada, ¿cuáles son aquellas reflexiones? ¿Tenemos más herramientas? ¿Hacen falta más herramientas jurídicas? Eh, y supongo siempre los recursos son escasos. No sé, eso quería un poco. Además de lo que usted tenga para intervenir, yo le dejo con esta inquietud e invito también a todos los demás para participar en estas reflexiones. Gracias, Cristian, bienvenido. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la oportunidad que me da de participar, de aportar en este auditorio tan directo. Miro ahí en pantalla a amigos muy queridos, a Sebastián Gallardo, a Cristian Macas. Bueno, respecto a su pregunta, doctor, creo que las leyes responden a acuerdos sociales, ¿no? Y la ley orgánica de la seguridad de la navegación era un paso importante en el país para no solamente reforzar la seguridad, porque eso es concomitante a la actividad marítima, sino actualizar los procesos que venían retrasados desde los años 60. El Código de Policía Marítima data de esa fecha. Entonces, decir que con una ley vamos a solucionar los problemas de seguridad sería tan real como decir que a partir de la vigencia del COIP en el 2014 debieron acabarse las conductas delictivas. Y miramos que no, miramos que las conductas se han incrementado, porque como le manifiesto, las leyes responden a acuerdos sociales, a necesidades de la sociedad, pero esta sociedad tiene que responder con conductas apegadas a la norma, algo que evidentemente no ha ocurrido en nuestro país, lamentablemente.
La seguridad marítima es una preocupación fundamental para el Ecuador. Nuestro país tiene aproximadamente 2.300 kilómetros en el Océano Pacífico y en esta vasta extensión es vital para el comercio, para la pesca, para el turismo, para muchas actividades. Sin embargo, este espacio lamentablemente representa un desafío en términos de seguridad, debido a que aquí hay compañeros guardacostas, saben que se ejecutan pesca ilegal, el narcotráfico, la contaminación marina, y, y por esa razón la seguridad se ha tornado en una prioridad para la Armada del Ecuador en su rol de autoridad marítima nacional. Creo yo que los desafíos para la seguridad marítima, en primer lugar, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, esta actividad no solamente amenaza los recursos marinos, sino también afecta la economía y la seguridad alimentaria del país. La flota de bandera extranjera en particular ha sido un problema constante, operando disque en las proximidades de la zona económica exclusiva, cuando nosotros sabemos que eventualmente sí ingresan a la zona económica exclusiva. Y aquí en este contexto se materializa el concepto de Maritime Domain Awareness, a su traducción, la conciencia del dominio marítimo, que ejecuta los sensores y el órgano operativo. En este caso en particular destaco la participación de la Armada ya en ejercicios que pragmatizan la conciencia del dominio marítimo. Nosotros acabamos de salir del ejercicio Galapex, que fue un éxito, y cada vez hay más países que participan en este tipo de eventos. Eso nos tiene que congratular como ecuatorianos, porque debemos entender que hay cada vez más países que toman conciencia de este fenómeno, de este delito, que, que eventualmente no solamente afecta al Ecuador, afecta a la humanidad. Cuando se produce la pesca indiscriminada de tiburones blancos, no solamente afectan al Ecuador, afectan a la humanidad, porque van a extinguir una especie. Y eso en las futuras generaciones lo van a lamentar. Por otro lado, lamentablemente en nuestro país, nos guste o no, somos vecinos de un país que produce el 65% de la pasta básica de cocaína, con aproximadamente 234,000 hectáreas. Y al sur tenemos otro país que produce aproximadamente 85,000 hectáreas de, de hoja de coca, lo que se traduce entre ambos países en aproximadamente 1.500 toneladas de pasta básica de cocaína. Si me expresé mal antes, el vecino del norte tiene una producción de aproximadamente 234,000 plantas de coca, hoja de coca, y esto entre el norte y el sur eh, producen aproximadamente 1.500 toneladas de clorhidrato de cocaína. Esto tiene que ser exportado por algún lado. Nuestro país desde hace algún tiempo se ha vuelto en un país de tránsito. Y el problema radica en que ahora el tránsito se ha tornado en violento, porque los grupos delictivos que están actuando en nuestro país, que son algo así como operadores de los grupos delictivos que están coludidos en México, estoy hablando del cartel de Jalisco Nueva Generación por un lado y del cartel de Sinaloa por otro. Estos grupos delictivos aquí en Ecuador se están disputando rutas. Básicamente se están disputando rutas y custodia de la mercancía. Por un lado, el grupo de los choneros, que ahora se ha podido observar que que están debilitados por la, por la guerra sin cuartel que les ha propuesto el grupo de los lobos, que ahora incluso están incursionando en la minería ilegal. Hemos mirado en las noticias lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ponce Enríquez. Eso es producto de la minería ilegal que se dice que está siendo liderada por los lobos, que ahora le están disputando espacio al cuartel general de otrora los choneros, que era el sector de Manabí. Entonces, esta criminalidad, estos índices de muertes por cada 100,000 habitantes, que en el 2023 nuestro país terminó con 45
víctimas por cada 100.000 habitantes, lo cual nos convirtió en el país más violento de América Latina, siendo hace unos pocos años uno de los países más pacíficos de América Latina. O sea, pasamos aproximadamente de 15, de 14 muertes por cada 100.000 habitantes, que nos hacía un país más o menos seguro, a 45, que nos ha hecho un país absolutamente inseguro. Tuvimos sectores como Esmeraldas, que tuvieron 80 muertos por cada 100.000 habitantes. Una verdadera locura. Entonces, lamentablemente, este fenómeno del narcotráfico, que no es producido por nosotros, nos ha generado este tipo de problemas a nosotros como país. Y ahora, retomando ya la pregunta inicial, nosotros sí tenemos ahora argumentos, tenemos instrumentos en la ley que nos permiten cierto margen de maniobra, sin duda alguna. Pero no es menos cierto que sin el concurso de la sociedad, sin el concurso de la sociedad, nosotros no vamos a poder establecer o mantener los niveles de seguridad de antes. Necesitamos, creo yo, un acuerdo social integral, una respuesta del Estado integral que incluya educación, que incluya oportunidades, para que la gente no se ponga a delinquir como le está haciendo. Por otro lado, tenemos también, claro. Perdón, sí, solamente como comentario. Esto implica entonces una intervención definitivamente social, ¿verdad? Invertir más en la sociedad. Pero también supongo que implica mucho trabajo a nivel internacional para que el consciente internacional también intervenga para la prevención de esos delitos o para la represión de esos delitos. Creo que también estamos en ese camino, supongo. Bueno, por supuesto. A ver, en este tipo de luchas, los países no pueden establecerse solos, porque el narcotráfico es delincuencia organizada transnacional. Cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de toda una cadena logística. Esa cadena logística que eventualmente empieza por allá, por las selvas de algún país del norte o por las selvas de algún país del sur, pasan por laboratorios, por cristalizaderos, después vienen para nuestro país, se embarcan en algún puerto de la costa, se van en alguna embarcación menor tripulada por nuestros habitantes, va a algún país de Centroamérica, desembarca en Centroamérica y después va hacia otro país de Centroamérica y finalmente al país de destino en el norte. Eso incluye muchos actores. Y estoy hablando solamente de la cadena de valor. Pero recuerde usted que el crimen organizado transnacional tiene otros delitos que son derivados, como por ejemplo el lavado de activos, por ejemplo el tráfico de armas. Si usted recibe mucho dinero en efectivo, usted necesita lavar ese dinero. ¿Cómo lo lava? ¿Cuál es la mejor forma que ha sido demostrada? Mediante dos formas. La primera, la obra civil. Y la segunda, las cadenas de farmacias. Hay una tercera incluso, que son los concesionarios de vehículos. Entonces usted necesita lavar ese dinero. Y en ese dinero no necesariamente hay narcotraficantes per se. Hay los famosos delitos de cuello blanco. Y ellos se utilizan a lo largo de todos estos países que están inmersos. Entonces, decir que solamente un país puede llevar todo el esfuerzo de combatir este flagelo es una quimera. Esto es un esfuerzo interagencial. Hoy por hoy, la Armada tiene algunas conversaciones con varios países por este tema, porque el esfuerzo tiene que ser interagencial, porque el delito es transnacional. O sea, en este momento nosotros no sabemos dónde pueden estar llevando un alijo de sustancias sujetas a fiscalización a puertos que nosotros no nos habríamos imaginado jamás. No nos habríamos imaginado, y no necesariamente ni en Europa ni en América, en algún otro puerto, en algún otro puerto. Y esto demanda, por supuesto, la cooperación colegiada de varias agencias de seguridad a lo largo y ancho del mundo. Eso es así. Ok. Bueno, por otro lado, también tenemos algo que nosotros siempre hemos mirado, y en este caso en particular el código Marpol
y la normativa escrita sí nos han ayudado bastante, que es la contaminación marina, ¿no? La contaminación marina causada fundamentalmente por derrames de petróleo, desechos plásticos y vertidos industriales, es una amenaza creciente para la salud de los ecosistemas marinos y costeros en el Ecuador. Eh, la contaminación afecta a la biodiversidad, los recursos pesqueros y la calidad de vida de las comunidades costeras. En este contexto, también resalto la importancia que tiene la academia, ¿no? Que tiene las universidades para capacitar cada día más a gente que esté fundamentalmente preparada para mitigar estos desastres, porque como ya lo manifesté, nosotros podemos tener normativa, pero si no existe un acuerdo social, y en el acuerdo social, por supuesto, están incluidas las universidades, las academias que tienen que preparar gente para poder colaborar con el Estado en este caso, porque el Estado somos todos. Hay lamentablemente en nuestras sociedades creemos que el Estado solamente somos los funcionarios públicos, cuando el Estado no solo somos los funcionarios públicos. El Estado somos todos y todos tenemos que unirnos para sacar adelante este país, so pena de perderlo. Ese es mi criterio. Muy bien, muy bien, muy claro, muy clara la explicación sobre esto. Y pues el tema de criminalidad, el desafío es inmenso, creo que es inmenso, porque no solo la pregunta mía era por el tema internacional, y no solo quería preguntar qué es lo que la Armada hace a nivel internacional, porque ahí es un tema también de Estado, ¿no? Porque ahí estamos viendo que el tema de criminalidad utiliza al mar como un medio de transporte, pero también hay mucha actividad en tierra, también tiene que ser perseguida, tiene que ser, eh, hay que dar seguimiento a todo eso, ¿no? Y uh, Cristian ha hecho una explicación muy interesante de cómo las redes operan, ¿verdad? Porque tiene que, es una labor como de importación, ¿verdad? Ilegal, obviamente. Importación de lo que es la materia prima, de la droga, que viene por diferentes formas hasta el Ecuador para que sea a su vez reexportada o exportada hacia los países que la consumen, donde por lo menos hay más ingreso para consumirla, ¿no? Hablando de tanto de Estados Unidos o de Europa, donde también deben haber, estoy seguro que hay mafias que allá reciben esa y que la comercializan, ¿no? Es un tema complejo, como me lo he mencionado por el tema del lavado del dinero, ¿no? Avancemos, Cristian. Muchas gracias por todas esas explicaciones. Bueno, sí, por otro lado, sí es de mencionar cómo vamos en cuanto a estadísticas, ¿no? Hasta mayo de este año se ha presentado un incremento de 364% casos de extorsión y secuestros en el país. Estas son estadísticas oficiales de la Policía Nacional. En cuanto a extorsiones telefónicas, se han reportado modalidades de extorsión por teléfono, donde los sujetos declaran ser parte de una organización de crimen organizado y solicitan dinero a las víctimas a cambio de su seguridad. El objetivo de estos crímenes suelen ser la ciudadanía en general, independientemente de su estatus social o económico. Se ha podido observar que todas estas organizaciones, debido al embate positivo que tuvo el Estado a inicios de este año, que empezó efectivamente a bajar los índices de secuestros y de criminalidad en general, buscaron otra fuente de financiamiento. Y esa otra fuente de financiamiento son las extorsiones. No tanto la vacuna física, sino la extorsión telefónica. Entonces, esto sí se ha visto incrementado y ya traslapando esta realidad a los espacios acuáticos, sí se ha podido observar que ya no se reportan, y esto ahí está Sebastián, y parece que lo miré José Herrera también. Eh, él puede dar fe que han bajado las denuncias de robo de motores. Pero lamentablemente, y esto es algo que ya se ha denunciado en los medios de prensa, lamentablemente estas denuncias no es que no se roban, sino que ahora están pagando vacunas. Ahora sí hay ciertos grupos delictivos que están cobrando vacunas. Están poniendo una banderita en el motor o marcándolo para ya
para anunciar que estos que ya han pagado una vacuna. Entonces, la criminalidad ahora ha mutado, ¿no? Porque antes, hasta 2018, 2019, se robaban los motores. Iban y se robaban 10 motores, 15 motores. Y respecto a eso, teníamos algunas teorías, algunos motores posiblemente vayan a apoyar a las Go Fast, otros a lo mejor eran desguazados, pero en este caso en particular, el delito francamente ha mutado a la extorsión. O sea, la extorsión en tierra ha tenido su espejo en los espacios marítimos y los pescadores están siendo extorsionados, no obstante las acciones que ha tenido el Estado contra la delincuencia, porque el Estado sí se activa contra la delincuencia, definitivamente, eso tengo que señalarlo y resaltarlo. El Estado sí está activo contra la delincuencia, pero eventualmente esta delincuencia muta cada vez que el Estado embate, ¿no? Así son todas estas redes criminales. Uno encuentra un modus operandi y después de ellos ingenian otra. Es un juego del gato y el ratón. Definitivamente. Sebastián, ¿algún comentario? Bienvenido para comentar sobre el tema en este momento. Buenas noches, doctor, mi comandante. Gracias por su saludo. Siempre es un gusto escucharlo a usted, mi comandante, por el conocimiento tanto general como particular y la forma de cómo lo indica. Sí, y es verdad. Y creería yo que el trabajo, la responsabilidad que tiene en sí el Estado en general es muy ardua para el cambio que cada uno está queriendo en cuestiones de seguridad y protección, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos ya el ejemplo de países que ya pasaron por la situación que vivimos y, como se dice, normalmente más fácil es aprender de los libros y del resto de personas que equivocándose uno mismo. Creería yo que a través del tiempo la falta del Estado en los sectores es lo que ha llevado a una ausencia de la presencia de la jurisdicción en ciertas áreas y ciertos niveles de la sociedad que lamentablemente hoy en día no miran como otra forma de salida a volcarse por la realización de alguna actividad ilícita. En lo que respecta a la actividad marítima, creo yo que es un trabajo fuerte, primero de realizar un análisis estadístico para poder conocer realmente qué es lo que pasa en los espacios acuáticos en general. Creería yo que frente a tanta extorsión y tanta acción de grupos delictivos en los espacios acuáticos, que es lo que nos compete, creería yo que el análisis profundo de esta estadística es muy importante para saber hacia dónde direccionamos este proceso de planeamiento que nos llevará, sin lugar a dudas, al llamado centro de gravedad que hablamos en el argot naval. Pero creería yo que lamentablemente muchas veces la gente pierde fe en ciertos sectores de las instituciones, y me atrevería a decir que la estadística es un poco engañosa debido a que hay sectores a los cuales el Estado todavía falta llegar con su mano de acción, y estos sectores muchas veces no realizan denuncias por miedo o porque ya se encuentran dentro de una extorsión, o simplemente porque el camino más fácil es comenzar a pagar alguna tasa a estas organizaciones. Sin lugar a dudas, creo yo que el problema es de afrontarlo de manera integral. No lo podemos afrontar desde un punto de vista. Y creo yo que el trabajo interinstitucional y sobre todo el apoyo que podamos recibir de otros países es muy importante para poder ir poniendo los puntos decisivos de lo que queremos hacer. Si no, prácticamente estamos a ciegas teniendo el libro de cómo hacerlo delante de nosotros. Esa es la única reflexión que podría permitirme hacer, doctor. Gracias, Sebastián. Mire,
Y ya que había una pregunta que quería involucrar a los seguros marítimos, y yo tratando de escaparme de responder esas preguntas por ahora, pero aprovecho para decirles que desde hace algunos años las aseguradoras de los clubes P&I estaban ya preocupados por lo que estaba pasando en el Ecuador o lo que se veía, o lo que se estaba viendo poco a poco. Y a veces pedían, por favor, averigüen qué está pasando con la estadística de los ataques a las embarcaciones, ¿no? O de esta contaminación que está pasando. Ya a través de diferentes modalidades, como bien dice Cristian, hay una mutación, ¿no? Igual los buques han venido siendo contaminados en diferentes maneras, ¿no? Entonces se escriben hasta artículos por parte que son publicados por los clubes de protección e indemnidad. Pues ya se veía venir, mejor dicho, ya se veía la preocupación de las aseguradoras. Y en una última conversación que tuve con una representante de estas organizaciones de clubes de protección e indemnidad, ya mencionaba acerca de las famosas vacunas o ataques de grupos de crimen organizado hacia sus miembros, ¿verdad? En las cuales se impedía la operación y veían la manera de cómo protegerlos frente a estos problemas, ¿verdad? Entonces, el tema del puerto seguro, en las sesiones pasadas, cuando hablaban de fletamento, hablaban del puerto seguro, ¿verdad? A nivel privado, ya nuestros puertos podrían no ser considerados como seguros, porque no brindan las seguridades para poder llegar a salvo, como para eso genera incrementos en las primas de seguros, ¿verdad? En ciertos casos. O generan problemas en la ejecución de los contratos de fletamento. Eso más o menos como para hacer una pequeña orientación en lo que se refiere al tema del manejo privado, ¿no? Pero es interesante lo que mencionan y pues yo creo que esta conversación, por lo menos para mí, estoy aprendiendo mucho de ustedes dos en este momento. Muchísimas gracias. Cristian, puede continuar, sí. ¿Alguien Doctor, más alguien desea opinar? Está libre. Esta es una discusión libre. Adelante, Cristian. claro, parece que alguien quería opinar. Ok. Bueno, respecto a lo que decía Sebastián al centro de gravedad, conceptualmente el centro de gravedad es aquel punto desde donde emerge el poder de algo. A nosotros nos enseñan siempre que tenemos que hacer un proceso para alcanzar el centro de gravedad del adversario. Y en este contexto, el centro de gravedad de los delincuentes depende mucho de la organización, porque grosso modo uno podría decir la cadena logística, ¿no? Pero eso es muy relativo, porque digamos que se decomisa algo, que nosotros cumplimos con nuestro deber e incautamos algo. No necesariamente cortamos la cadena logística o el abastecimiento del dinero, porque el producto, y eso ya se ha podido determinar con la UNODC, el producto se encarece más. Si me hago entender, o sea, usted decomisa una tonelada de esta sustancia y la casa no pierde. Ellos simplemente encarecen más. El próximo envío lo ponen más caro. Entonces, no necesariamente ese es el centro de gravedad. A lo mejor el centro de gravedad sería el liderazgo. Pero en este caso en particular, nosotros no tenemos una organización que tenga la hegemonía en el país todavía. No la tenemos. Están en guerra. Entonces, no tenemos un líder visible como para mencionar que ese es nuestro centro de gravedad y tenemos que atacar hacia ese líder, porque todavía están en guerra. Y conforme pase el tiempo, pues se verá cuál será el centro de gravedad que, como le digo, muta conforme mutan nuestras acciones y nuestras estrategias. Ahora, también el problema de los seguros, y eso es algo que simplemente se traslapa de la tierra al mar. En este momento, si usted va a Esmeraldas, no le aseguran un carro. No se lo aseguran. Porque tiene una alta probabilidad o de que se lo roben, o de que le asalten, o de que le hagan problema con ese carro.
lamentablemente. Entonces, eso evidentemente encarece las primas, tanto en la tierra como en el mar. ¿Por qué? Porque en el mar está ocurriendo lo que está ocurriendo. Entonces, eso sí nos tiene que llevar a la reflexión a los ecuatorianos, que si se encarece el flete, se encarecen las mercancías y nos empobrecemos. Entonces, esta cadena de eventos, esta cadena de eventos que están asociados fundamentalmente con la seguridad, nos afectan como país, nos afectan como país y esa es la razón por la que nosotros, al menos como Estado, tenemos que dar una respuesta, como ya lo mencioné al inicio de la intervención, colegiada, no solamente con el garrote, sino también con la zanahoria, también con la respuesta social, con las oportunidades, ¿no? O sea, el sicario es un sicario porque le tocó ser sicario, porque la sociedad indujo a que esta persona no tenga una escuela, no tenga un trabajo y lamentablemente es cooptada por todas estas organizaciones delictivas para que haga lo que haga, ¿no? En este país hemos visto casos escandalosos como de niños de 14 años ejecutando sicariatos. Eso es algo espantoso. Y eso es algo que no solamente nos tiene que asustar, sino nos tiene que avergonzar como sociedad que un niño ejecute ese tipo de actos. Y no solamente por el acto en sí, sino porque en el futuro, si no hacemos algo, seguirán habiendo este tipo de casos. Y tienen que concientizarnos, por supuesto. Cristian, ahora que nos estamos un poco apartando, pero es interesante porque nos sitúa como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que hay dos cosas o dos factores. Quisiera estar en la discusión, entrar en discusión. Primero, Ecuador es interesante porque es el puerto ideal o uno de los puertos a nivel mundial, interesante para poder exportar la mercancía. Y segundo, hay mucha pobreza en el Ecuador, quiere decir, hay muchos candidatos a aceptar el intervenir en actividades delictuosas porque no tienen otra opción en la vida. Eso es más, y la pandemia, que si mal no recuerdo, generó como 1 millón de personas desempleadas. Posible equivocarme, muchas veces me equivoco, es un factor a que esta pobreza se haya acrecentado. No sé usted qué piensa sobre eso. Bueno, existen algunos factores que propician esta violencia, ¿no? Primero, son los factores estructurales, ¿no? La falta de oportunidad, las faltas de oportunidades, la falta de educación, la falta de salud, eh, la falta de salubridad en general. Segundo, tenemos los factores propiciadores de la violencia, por ejemplo, la cultura narco, ¿no? La cultura narco, todas estas series, esta música, estos tatuajes, ¿no? Yo, por si acaso, no soy enemigo de las personas que se tatúan, pero como que se ha forjado en la sociedad una cultura de aceptación del narcotráfico y todo este tipo de actividades, del dinero fácil en general. Y también tenemos los factores institucionales y hay que aceptarlo con mucha vergüenza, ¿no? Las cortes a lo mejor no funcionan. eh, los fiscales no acusan a quien tienen que acusar y otras instituciones del Estado que a lo mejor están actuando, si no coludidas, por lo menos con conmiseración este tipo de eventos, ¿no? Así que creo yo que en general todos estos factores confluyen para que las personas de más bajos recursos, y en este caso sí pasando al tema marítimo, por supuesto, de las caletas pesqueras, ¿no? A un pobre de Jaramijó que no tiene trabajo, que en una faena de pesca recibe $200, porque además, y eso lo van a corroborar Sebastián, Cristian, José y todos los marinos que están aquí, la pesca está casi depredada. La pesca artesanal de las 8 millas está casi depredada. Ellos están autorizados en una zona de pesca artesanal. Ya no hay pesca. Si usted pregunta, yo he conversado, viajo con mucha frecuencia a Manabí, a Santa Elena, y yo les pregunto a los pescadores, y ellos me dicen que la pesca está depredada. Entonces, esta gente tiene que vivir de algo, lamentablemente. Y bueno, y si viene uno de estas personas, de estos gángsters, estos malvivientes, y les ofrecen algo, a lo mejor son tentados. A lo mejor son tentados. Es Por un un problema lado, social. por un lado el Estado eh,
por un lado, mejor dicho, la criminalidad está ahí tentándolos y por otro lado el Estado también los persigue de alguna manera porque los categoriza como industriales, algunos de esos pescadores verdaderamente artesanales. Em, ese ha sido un tema muy, muy técnico, ¿no? Y preferiría no tocarlo porque sí hay algunas cuestiones de polémica, sea lo que usted se refiere, y no, preferiría no tocarlo. Mi tema es más de seguridad. Claro, Pero claro, no, es un tema el que punto es, contribuye, ¿no? doctor, Ah, sí, el punto es, doctor, que estos pescadores de toda la línea de costa, ¿no? Estoy hablando fundamentalmente de las provincias de Santa Elena y de Manabí, han sido empobrecidos. Después de la pandemia se recrudeció su nivel de pobreza. Y eso explica, y si suma usted al hecho de que Colombia tuvo una cifra récord de producción de hoja de cosecha de hoja de coca en los años 2021, justamente el año posterior a la pandemia, y en el año 2022, ¿sí? Y en el año 2023 en menor medida, quedan ahora 240,000, alrededor de 240,000 hectáreas. Es una locura, es una locura. Y sumado a eso, a lo que produce Perú, dan aproximadamente 1,500 toneladas. Ahora, lo que se exporta de Ecuador, lo que se exporta de Ecuador es básicamente lo de Colombia, ¿no? Porque lo de Perú va al segundo mayor consumidor de cocaína en el mundo, que es el Brasil. Entonces, esa es la razón conceptual por la cual la coca del Perú no llega al Ecuador, porque ellos, básicamente, su mercado objetivo es el Brasil. Y es toda una cantidad de mercancía que la van a exportar de cualquier forma. Y nosotros como Estado hacemos lo que nos corresponde. Esto es tratar no solamente de incautar la mercancía en el mar, sino eh, desarticular las organizaciones delictivas. Y las organizaciones delictivas que no solamente son los narcotraficantes, sino los que lavan el dinero. Y ahí me hacía una pregunta, me parece que José Herrera, que son por ahí algunas cadenas de farmacias, no digo cuáles, por supuesto, por ahí algunos patios de carros, inmobiliarias, oro, también compran mucho oro. Así que ese tipo de estructuras que están poniendo en jaque a la seguridad marítima. muy bien, ¿tenemos algún comentario de alguna persona por acá? Que el tema se puede poner a veces candente, pero es más que interesante. Y nos demuestra también que es una acción a nivel no solo estatal, sino también de cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y creo que nos deja muchas interrogantes, ¿verdad? Y pues, cuando habla del oro, me acuerdo de lo que está pasando en Camilo Ponce Enríquez, ¿verdad? Y todas esas actividades, esas acciones estratégicas o de represión que se están viendo en estos días y que esperamos que tengan el mejor de los resultados. Y en el cual, es verdad, principalmente las actividades ilícitas ocupan el mar, ¿verdad? Y la Armada del Ecuador tiene un desafío muy fuerte en establecer estrategias debidas para poder combatir el narcotráfico que se produce en el mar, pero también está participando de, de un conflicto armado interno, ¿verdad? En el cual también trabaja en tierra. Eh, yo lo que veo es que me da la impresión, no sé qué opina usted, Cristian, que tomará un buen tiempo hasta poder recuperar lo que éramos antes, hasta poder tener esas estadísticas que usted mencionó. Bueno, yo particularmente creo que con el concurso del Estado vamos a estabilizar la seguridad en este país. La vamos a estabilizar. Pero no miro muy factible en el futuro cercano volver a los índices de 2015, por ejemplo. Yo no le miro muy posible eso. No obstante todos los esfuerzos que hacemos, que los estamos haciendo y estamos bajando las cifras, ¿no? Uno puede ingresar a las estadísticas y mira que efectivamente las muertes violentas están bajando. Vamos a bajar. Este año vamos a terminar con índices mejores que el año 2023. Y tomará algún tiempo antes de
de volver a aquellos índices del 2015, 2016 sobre todo. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que yo consideraría como ciudadano, como oficial de Marina, que deberíamos llevar para mejorar nuestra seguridad, o por lo menos para mantenerla, ¿no? Nuestra seguridad marítima. Primero, el fortalecimiento de la vigilancia y el control. Necesitamos fortalecer nuestra vigilancia y control en nuestra zona económica exclusiva, en ambas, ¿no? En la continental y la insular, a través de materializar el concepto de conciencia del dominio marítimo, ¿no? Estas son las plataformas satelitales, teams de monitoreo permanente, capacidad de respuesta efectiva, y esto va de la mano, por supuesto, de la cooperación internacional. En este contexto, el ejercicio Galapex y otros, sobre todo Galapex, que orgullosamente es una iniciativa de nuestro país. Ahí tenemos a uno de los padres del Galapex, mi amigo Sebastián Gallardo, que ya es la segunda edición, y no me invitó a la segunda, pese que dijo que me iba a invitar, pero bueno, esa me la debe. Es una iniciativa fantástica, es una iniciativa fantástica. El Ecuador tiene que estar orgulloso de esta iniciativa para resguardar su medio ambiente y fortalecer la conciencia del dominio marítimo. También dentro de esta cooperación internacional tenemos la OMI. El Ecuador, al ser parte de la OMI y al haberse adherido a la CONVEMAR a partir de abril del año 2012, es un miembro de pleno derecho, y en este contexto nosotros sí podemos, tenemos voz y voto en todos estos comités que deciden sobre la estrategia y sobre las líneas maestras que tiene que seguir la comunidad marítima mundial. Por otro lado, la capacitación y formación de personal. Yo he considerado que más allá de Rambo necesitamos a Sherlock Holmes para el tema de la seguridad. No creo que con muchos Rambos lo vamos a solucionar, sino más bien con Sherlock Holmes, con gente muy comprometida y sobre todo capacitada. Hoy en día tenemos todo tipo de instrumentos, todo tipo de plataformas, todo tipo de temas que nos pueden ayudar, que nos pueden a formar a nuestra gente, a nuestro talento humano, para tener gente no solamente capacitada, sino comprometida con la seguridad del país. A lo mejor y más que fortalecimiento, aplicación de la ley, porque la ley está escrita, ¿no? La ley está escrita, o sea, sobre todo ahora que tenemos una ley orgánica de espacios acuáticos, fue aprobada en el año 2021, es una ley reciente, tiene que ser aplicada. Ahí hay y está aplicado, y también está aprobado el reglamento, así que hay multas fuertes. Esas multas tienen que aplicarse. Hay sanciones a armadores, hay sanciones a capitanes, tienen que aplicarse. Hay los SOMANA, o los consejos de seguridad marítima, tienen que funcionar en protección en favor de la comunidad marítima y en definitiva del país. Protección del medio ambiente, para este tema del medio ambiente marino, la universidad, la cátedra, nos proporciona una plataforma invaluable, no solamente para capacitar a gente, sino para discutir estos temas. Lamentablemente, en el Ecuador creo yo que todavía la conciencia marítima no ha sido difundida como debería ser, No obstante, el Ecuador, al ser un país exportador de petróleo, exportador de materias primas, casi todo lo hace por mar. Nuestro comercio marítimo es aproximadamente entre el 75 y el 80% lo que se exporta. Los dólares que ingresan al país se lo hace por conciencia, por vía marítima, y paradójicamente, este tipo de foros del ámbito marítimo se hacen en muy pocas universidades, en muy pocas tribunas. Yo creería conveniente en ese contexto que debería difundirse aún más en las universidades, sobre todo en las universidades de la sierra, donde yo no miro que haya una efectiva conciencia marítima como la que deberíamos tener en el país. Creo yo que en líneas maestras de eso es lo que debería hacerse en el tiempo inmediato. Muchísimas gracias, Cristian.
yo como que me convenzo un poco con lo último que dijo, y creo que vamos a ver qué hacemos con seguir ampliando este nivel de comunicación. Ya me hizo pensar en algunas universidades de la sierra que vamos a conversar. Tengo una ahí que es la Universidad de Chimborazo, para a ver si organizamos alguna cosita. De repente puede ser interesante comenzar a hablar de estos temas, especialmente lo que hemos tratado el día de hoy, muy interesante, mensajes muy claros. Eh, Estoy muy contento de que haya aceptado esta intervención y creo que tenemos todavía pendiente la organización del otro webinar que va a ser a nivel internacional. Pero obviamente aquí escuchar como en casa propia es interesante también esta participación. Estamos, bueno, nos ha hablado el capitán de fragata Cristian Fiallos, comandante del Grupo de Inteligencia Marítima en la Armada del Ecuador, magíster en Gestión Marítima y Portuaria por la Universidad del Pacífico, sobre los desafíos y estrategias de la seguridad marítima en el Ecuador. Yo sé que esos desafíos va a tener toda su vida y creo que va a ser una gran labor. Y creo que como parte del Estado realmente, esperamos que se tengan los resultados más exitosos para el fin de lograr la paz y la tranquilidad que necesitamos los ecuatorianos y el mundo, en fin. Si alguna persona tiene algún comentario antes de terminar, porque ya son las 9:02, queremos ser respetuosos con el tiempo. Así que bienvenidas las observaciones. Fabricio, bienvenido, por favor, adelante. Buenas noches a todos los presentes participantes en esta aula virtual. Comandante Cristian, ¿de pronto existe ya alguna propuesta en firme considerando que el subsistema de inteligencia naval forma parte dentro de la nueva ley orgánica de navegación como parte de la policía marítima? ¿Ya está algún proyecto en marcha o alguna propuesta por lo menos que permita que exista personal de inteligencia naval especializado en asuntos acuáticos? Gracias. Gracias por la pregunta, Fabricio. Efectivamente, en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Navegación, de Seguridad de la Navegación, establece que el subsistema de inteligencia naval es parte de la Policía Marítima. Y en ese contexto, nosotros estamos operacionalizando el concepto, ¿no? Tenemos varios grupos de inteligencia que están desplegados en el litoral, pero también en un contexto conjunto, ¿no? Recuerde usted que somos parte de las fuerzas de la Armada del Ecuador, es parte del Comando Conjunto y tenemos objetivos del Comando Conjunto también. Y por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí, estamos fundamentalmente preparando personal para temas exclusivamente de inteligencia marítima. Y ahí subrayo eso, porque si bien es cierto, la inteligencia es general, hay temas que tienen que ser verificados, analizados y desarrollados por personal especializado. O sea, no cualquier agente de inteligencia sabe manejar una plataforma de monitoreo satelital. No cualquier agente de inteligencia puede perfilar un buque o puede perfilar agente de mar. O no cualquier agente de inteligencia puede manejar inteligencia artificial para predecir ciertos comportamientos de la flota. Así que en ese contexto, efectivamente, sí se están llevando a cabo acciones para fortalecer el subsistema de inteligencia naval al servicio de la autoridad marítima en su rol de policía. Muy bien, no sé si Fabricio tiene respondida la pregunta, ¿alguna otra inquietud o comentario? Como ciudadano, la siguiente pregunta, comandante. Estamos prácticamente a vísperas de otro escenario, de otra fiesta electoral, entre comillas. ¿Alguna propuesta que quede en firme para cualquier próximo gobernante, sea el mismo o próximo, como justamente lo indiqué? Porque también creo yo que estamos, de una u otra forma, dependemos a veces de cómo queda el escenario político, ¿no? De esa decisión política para poder invertir en logística, ¿no? Porque sin duda, policía, Fuerzas Armadas, ahora que se ha trabajado mayormente en conjunto, han dado grandes resultados, pero de una u otra forma se va a requerir de políticas más concretas de política criminal que como Estado ecuatoriano manejemos, aparte de eso de la logística. ¿Alguna propuesta que quede
para el próximo gobierno, indistintamente de quién sea el gobernante? Gracias, comandante. Bueno, mi condición de militar en servicio activo me combina a ser apolítico. No obstante lo cual, como ciudadano le puedo manifestar que cualquiera que sea el gobierno, las Fuerzas Armadas están comprometidas con su país. Y la Armada del Ecuador está comprometida con sus ciudadanos y su seguridad marítima, cualquiera sea el escenario. Perfecto, muchas gracias. Yo de alguna manera quisiera agradecer al capitán Fiallos por su presencia muy importante en esta noche, por el sacrificio que está haciendo, a pesar de sus obligaciones y compromisos previos. Ha sido un tema candente que nos deja muchas curiosidades. Y obviamente, un poco corroborando lo que Fabricio mencionó hace un ratito, esperamos que se estén generando en nuestro país políticas de Estado, políticas que se mantengan en el tiempo. Justamente esas políticas es lo que mencionaba, una política criminal, con la cual, aplicándola, las instituciones tengan una certeza de hacia dónde ir, hacia dónde caminar, hacia dónde debemos ir todos. Bien, muchísimas gracias, Cristian, por esta participación. Muy contentos y agradecidos. Y pues a todos los demás también muchísimas gracias y quedamos comprometidos para la próxima semana. Y el capitán Fiallos vamos a incluirlo en el grupo también para que pueda compartir con nosotros las interacciones de cada semana. Gracias, doctor. Un placer. Buenas noches con todos. Gracias y que Buenas pasen muy noches. bien. Buenas noches.